Bienvenidos a este recorrido virtual por el Museo Histórico Nacional de Chile. El Museo Histórico Nacional es una institución estatal chilena que depende del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, cuya misión es facilitar a la comunidad nacional e internacional el acceso al conocimiento y recreación de la historia del país para que se reconozca en ella a través del acopio, la conservación, la investigación y la difusión del patrimonio tangible e intangible que construye la memoria de la historia chilena. El museo se encuentra ubicado en Santiago de Chile, exactamente en la Plaza de Armas. Este está ubicado y hace parte del Palacio de la Real Audiencia que fue construido en 1808. El museo fue fundado en el año 1982 y desde ahí su funcionamiento ha sido continuo. A continuación les presentaremos nuestras principales colecciones. Para comenzar nuestro recorrido nos encontramos con la colección llamada Francisco Coleane y la Caza de Ballenas. Esta colección nos relata un poco de las empresas dedicadas a la caza en el país. También nos cuenta un poco sobre la vida de Francisco Coleane, un famoso escritor chileno, que en 1953 hace una visita a la planta ballenera de Quintay. Debido a esta visita, escribe varios relatos y crónicas. Además de esto, registró su experiencia en una serie de fotografías, las cuales hoy en día están expuestas en el museo, dando así parte histórica del país. La segunda colección con la que nos encontramos, llamada Boletín del Museo Histórico Nacional 1978-1981, nos da cuenta de una serie de boletines que fueron publicados en estos años, redactados por el arquitecto Hernán Rodríguez Villegas. Los objetivos de estos boletines era dar cuenta de las investigaciones, restauraciones, adquisiciones de objetos y actividades que se dan dentro del museo, buscando así una vinculación con la comunidad, a su vez mostrando la conformación del archivo fotográfico, la creación del primer catálogo museográfico. También buscaba que la comunidad estudiantil tuviera acceso a esta museografía por medio de visitas guiadas. Todo esto lo hacían con el fin de dar cuenta de los avances en material cultural que se daban dentro del museo. La tercera colección con la que nos encontramos, llamada Trabajo y Resistencia en la Pampa Salitrera, nos relata un poco de las miserables condiciones laborales y de vida que enfrentaron miles de personas que se trasladaron a este lugar, llamado la Pampa Salitrera. Estas personas llegaron allí atraídas por las promesas de mejores salarios. Sin embargo, al llegar a este lugar tuvieron que enfrentar miserables condiciones tanto laborales como de vida. Todo esto llevó a una intensa actividad reivindicativa protagonizada por los sectores populares. La colección fotográfica del Museo Histórico Nacional posee un conjunto de imágenes que documentan estos procesos y acontecimientos, constituyendo así un importante registro visual sobre las condiciones de vida y la lucha desarrollada por los obreros de las oficinas salitreras desde finales del siglo XIX. Dentro de las colecciones que ofrece el Museo de la Independencia también encontramos la celebración de la Cruz de Mayo, una celebración conmemorativa que se remonta hasta las misiones de los españoles con el fin de evangelizar los nativos durante la época de conquista. Con procesiones, cantos y bailes, comunidades del norte y sur de Chile conmemoran la muerte y resurrección de Cristo. El ritual se centra en la cruz, símbolo con que se difundió el catolicismo en la conquista. La cruz era de fácil construcción y se ubicaba en un sitio visible para la comunidad a evangelizar como cerros, intersecciones de caminos u otros espacios concurridos. Y el objetivo de expresar el sacrificio de Cristo se daba para dar la idea de salvar la humanidad. La exposición del coloniaje. Dentro del museo también encontramos esta colección, que fue la primera exhibición realizada para rescatar el pasado hispánico de Chile y demostrar su transformación desde una colonia pobre hasta una república que tenía universidad, líneas férreas y salud pública. Todo empezó en 1872, cuando el presidente Federico Errázuriz encomendó la organización al intendente de Santiago, Benjamín Vicuña Mackenna, quien el 10 de marzo del año siguiente formó la comisión que reunió los objetos y redactó el guión. Al intendente se le encomendó construir un relato sobre un origen nacional común y evidenciar el progreso del país.
La exposición del coloniaje respondía a este objetivo, que el mismo Vicuña Maquena detalló como agrupar esos tesoros mal conocidos, clasificar estos utensilios humildes pero significativos, reorganizar en una palabra la vida exterior del coloniaje con sus propios ropajes y prestarle, mediante la investigación y el método, una vida pasajera para exhibirlo a los ojos de un pueblo inteligente, pero demasiado olvidadizo. He aquí la mira filosófica de este propósito. Entre 4 y 5 meses le tomó al intendente de Santiago, Benjamín Vicuña Maquena, reunir y clasificar los 600 objetos que incluyó la exposición del coloniaje, inaugurada el 17 de septiembre de 1873 en el marco de la celebración de las fiestas patrias. El Museo Histórico Indígena del Santa Lucía es otra colección importante, pues se relaciona de una forma particular con la colección del coloniaje, nuevamente gracias a la participación del intendente de Santiago, Benjamín Vicuña. Crear un museo que conservara el patrimonio y construyera un relato visual de la historia nacional fue el objetivo de esta muestra, que recolectó y reprodujo obras que representaban la colonia y conquista. La colección del Museo Histórico del Santa Lucía reunió objetos provenientes de la exposición del coloniaje, algunas nuevas adquisiciones y la reproducción de obras históricas, gracias a la labor del intendente Vicuña, quien lideró estas iniciativas. Obras como el Salterito Limeño, el Altar de la Patria y el Estandarte de Burgos provienen de la exposición del coloniaje. Vamos a continuar con la colección de los inicios de la llegada de la fotografía en Chile. En esta colección vamos a encontrar grandes piezas fotográficas, las cuales han sido plasmadas por grandes fotógrafos chilenos y han sido recopiladas aproximadamente desde el siglo XIX. Aquí podemos observar la evolución que ha tenido la fotografía desde el momento de su llegada en 1841, como también podemos observar una de las primeras técnicas, que es la daguerrotipista, la cual se mantuvo activa hasta los años 1860, hasta que apareció lo que son conocidos como las cartas de visita y los álbumes de fotos. En estas fotografías se plasmaban grandes luchas sociales, trabajos, paisajes, festividades, vida privada y otros espacios que se veían en la vida cotidiana del país de Chile. Ahora les vamos a hablar sobre la colección de la Torre Benjamín Vicuña Maquena, que es un tesoro del Palacio de la Real Audiencia. Esta hace parte del inmueble original, que fue construido en 1804 y 1808, y su última intervención fue realizada en el siglo XIX, en donde se le agregó un piso de más y un reloj que fue importado desde la Inglaterra. Pero este reloj fue desactivado desde 1958, ya que generaba demasiadas molestias a los habitantes del sector, y no fue sino hasta el año 1996 en donde se comenzó a hablar y a tramitar el restablecimiento de sus funciones. Sin embargo, se duró mucho tiempo buscando un técnico que tuviera la capacidad de restablecer su sonido, el cual no se consiguió sino hasta el año 2005, donde el técnico José Robles logró reactivar su sonido después de 2 semanas de trabajo. Hoy este está operativo y entrega la hora a los transeúntes de la Plaza de Armas. Asimismo, les queremos contar sobre la cultura material mapuche bajo la mirada de Claude Gauchet. El museo conserva grandes fotografías, material bibliográfico y algunos dibujos originales realizados por el francés Higuel Jambier, quien es más conocido como el hermano Claude Gauchet. Este era un investigador francés que llegó a Chile y se internó en la tribu mapuche en los años 1925 y 1932. Desde allí él comenzó a estudiar aspectos que en ese entonces no eran tan cotidianos como lo son la cultura material y artística de los pueblos, dejando así grandes aportes a la historia sobre la cultura y las tradiciones que rodeaban el país. Asimismo, desarrolló un programa académico que investigara sobre estos aspectos en varias universidades del país.
La fotografía de Kena Lorenzi en los años 1984 y 1992 en la colección Bajo el lente de lo político. La autora, que durante la dictadura formó parte de la Asociación de Fotógrafos Independientes, se dio cuenta de que muchas de sus imágenes no debían estar bajo su poder, sino que deberían pasar a ser patrimonio nacional de Chile. Esta las entregó en la conmemoración de los 30 años del golpe militar, la cual marcó un antes y un después en la historia de Chile. Las imágenes de la colección se concentraban en dos caras de la vida política chilena de aquel entonces: los opositores y el régimen, que manifestaba su descontento por los crímenes que se cometían en el país. Entre los sujetos retratados en el primer grupo destacaban las mujeres que lucharon contra la dictadura. Sus intervenciones y protestas fueron captadas por el lente de Kena Lorenzi, que quiso resaltar el papel que jugaron en aquella resistencia. Para darle continuidad a nuestro recorrido, nos encontramos también con la exposición histórica del Centenario organizada por el director de la Biblioteca Nacional Luis Montt y acompañantes. Esta exposición reunió y exhibió objetos considerados representativos de la historia de Chile y a su vez consta de no solo reunir y clasificar objetos fabricados en el país o fuera de él, sino también de coleccionar todo aquello que signifique un recuerdo de los tiempos pasados. Se inaugura el 21 de septiembre de 1910 en el Palacio José Urmeneta. Aquí logramos encontrar desde obras de arte hasta objetos de la vida cotidiana que se unieron bajo este criterio. Cuenta con la presencia de cuadros, esculturas, impresos y manuscritos, con útiles de casa, armas, muebles e instrumentos musicales. A su vez, también nos logramos encontrar con el Museo de Armas Antiguas y el Museo Militar. En 1909, el Museo Militar confeccionó un catálogo de 1.639 objetos. En muchos casos, se trata de piezas que supuestamente fueron utilizadas en conflictos bélicos relevantes o pertenecieron a personajes elevados a la categoría de héroe. La historia de las colecciones de armas y trofeos de guerra en Chile demuestra que éstas eran parte integral del relato histórico que el Estado construía. A inicios de la Guerra del Pacífico, el 10 de julio de 1879, el ministro de Guerra, general Basilio, se propuso darle a las armas antiguas un cital especial, y para ello creó el Museo de Armas Antiguas en el edificio del cuartel de artillería. A esta iniciativa se sumó en 1881 el presidente Aníbal Pinto, quien nombró una comisión para añadir a esa colección una sala que reuniera los trofeos obtenidos en el conflicto bélico con Perú y Bolivia, que aún no concluía. Su misión fue reunir y cuidar objetos militares que tengan algún valor histórico o que se juzguen útiles para la instrucción de la milicia. También nos logramos encontrar con la colección de estribos y espuelas chilenos. En esta exposición logramos contemplar los estribos y espuelas de la colección del Museo Histórico Nacional, que en su mayoría provienen del Museo de Etnología y Antropología y muestran su evolución desde su introducción en Chile hasta la actualidad. Los estribos son piezas empleadas para sostener los pies del jinete y las espuelas son utensilios de metal que el jinete coloca en el talón de su bota para picar la cabalgadura y así incitarla a dominarla. Los estribos y espuelas chilenos son reconocidos por su técnica y estilo decorativo. Fueron introducidos al país por los conquistadores españoles y han adquirido un sello propio con el desarrollo local de la herrería y el tallado en madera en Chile. Junto con la montura, las riendas, las botas, la cabezada y el freno, estos artefactos se integran a la colección para los elementos empleados para cabalgar. De esta manera, las creaciones locales se caracterizan por el gran tamaño de sus rodajas y sus adornos. 100 años y 1000 historias. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, la consolidación de una memoria visual nacional ocupó un lugar central en las políticas de la élite gobernante. El objetivo aquí era construir un relato sobre la formación del Estado que legitimara el excluyente sistema político y así garantizara su estabilidad. La colección de fotografía y la colección de pintura y de estampas del Museo Histórico Nacional recogen algunos de los imaginarios que se buscaban instalar sobre el Estado, la nación y su ciudadanía. La selección que se presenta corresponde a obras de pinturas históricas y fotografías de celebraciones y emblemas patrios. Dentro de todas estas estrategias se encontraba la construcción de una visualidad que reforzara las nociones de memoria y de identidad nacional, acordes al proyecto político hegemónico.
Este proceso ya estaba en marcha desde mediados del siglo XIX, con la creación de la Academia de Pintura en el año 1849. Con su labor se propició la conformación de una visualidad oficial para esta república. En los inicios del nuevo siglo, esta producción comenzó a ser ampliamente difundida a través de su exhibición en espacios públicos y reproducción en otros soportes. Todo lo que buscaban estas imágenes era inspirar en la comunidad un sentido de patriotismo, de tolerancia y de respeto por el orden y la progresión de la nación. Es por ello que los gobiernos propiciaron su generación, su reproducción y la difusión. Se destacaron las representaciones de hechos históricos, tales como las fundaciones, la independencia y las guerras del Pacífico. Ellas se producían en un relato conservador de la historia, centrados en la conformación del Estado republicano y las acciones de cada uno de sus héroes. Otro de los ejes que se relacionaba con la exaltación de los emblemas nacionales son los que eran exhibidos y celebrados en actos tales como las ceremonias, los desfiles, los cantos y sus poesías. Tiempo después se consolidan los esfuerzos de una identidad nacional independiente por medio del Museo Histórico Nacional en el año 1911. Textiles, fotografías, muebles, pinturas y entre otros integran la colección del museo. Todos estos objetos narran la historia de Chile, recorren el devenir del mismo por la institución. Nos hablan de su conformación, de sus políticas, de sus proyecciones, con su relación en la comunidad y de las diferentes visiones sobre la historia, la memoria y los sujetos sociales que se han construido a lo largo de sus años. Patrimonio de la infancia. La creación y circulación de juguetes a través de las tiendas especializadas, fábricas, talleres y su difusión publicitaria es parte integral de los esfuerzos iniciados en el siglo XX para cubrir las necesidades materiales, sanitarias, educativas y recreativas de los niños y las niñas. Esta relación entre diversión e infancia es parte de una transformación social, donde los menores comenzaron a ser objeto de atención en la intimidad de sus familias de élite y en las iniciativas públicas y privadas orientadas a todos los sectores populares. En las clases acomodadas se propició la creación de espacios exclusivos para la socialización y diversión de los más pequeños. Se implementaron habitaciones con decoración, juguetes y muebles dentro de su hogar y se organizaron eventos como cumpleaños y paseos dominicales. Todas estas prácticas impactaron en la expansión del consumo y en el surgimiento de propaganda comercial dedicada a satisfacer los requerimientos de ese segmento de la población y constataron las condiciones de vida de cada uno de los niños del mundo popular, que comenzaron a ser denunciadas en el marco de la cuestión social. Aquí es donde entonces se defiende el derecho por la recreación, pues se sostenía que la diversión era parte de la niñez y ayudaba a canalizar el tiempo libre y a evitar la vagancia. El Museo Histórico Nacional resguarda una colección de juguetes y fotografías relacionadas con el uso de estos objetos. Los juguetes comenzaron a ser objetos apreciados, mientras más se asentaba la idea romántica de que los niños debían ser felices, por sobre las diferencias sociales. Tener un juguete era una evidencia de que eso era posible de conseguir, de ahí la importancia que comenzó a adquirir el ritual de regalar juguetes a los más pobres. Para finalizar, les queremos agradecer su atención y la compañía que nos han brindado durante esta exposición virtual, esperando que esta haya sido de su total